Retomemos entonces con un ejemplo. Supongan ustedes que estamos describiendo una escena en la que hay dos niños preparando un cumpleaños sorpresa para uno de sus papás, supongan ustedes. Y decimos algo así como que la niña toma la caja donde está queremos decir que ella va a darle el regalo al papá mientras que su hermano abre la puerta. Podríamos describir eso como la niña agarra la caja, su hermano abre la puerta. Esa sería una expresión más o menos sencilla para describir esa escena de la que le estaba hablando, ¿no? La niña agarra la caja y su hermano abre la puerta. Sin embargo, supongan ustedes que dentro de esta misma escena no hay una sola caja, sino que hay varias. ¿No? Imagínense que es un padre muy amado y la familia le ha hecho un montón de regalos. ¿Cómo podrían especificar ustedes de qué caja estamos hablando? ¿Cómo podríamos diferenciarla dentro del resto de cajas? Claro, una posibilidad que nos apunta Martina en el chat sería cambiar este determinante la por una forma como esa. Es cierto. Eso nos permitiría, por ejemplo, indicar con una mayor o menor distancia con respecto al hablante a qué caja nos estamos refiriendo. Sin embargo, ¿se acuerdan que vimos la sesión pasada que en el español de América, a diferencia de lo que pasa con el español de España, nuestro paradigma de formas demostrativas es un más bien limitado? Tenemos solamente esa y esta. En cambio, en España tienen esa, esta, aquella. Pero incluso teniendo esas tres opciones podrían ser bastante limitadas, ¿no? Porque solamente son dos y supongan que hay 10 cajas de las cuales escoger. ¿Cómo podríamos indicarlo de una manera más precisa todavía? Eh, Por ejemplo, claro, Ignacia nos dice que podríamos complementarla con informaciones como esa caja de ahí. Es cierto. O, por ejemplo, que estaba sobre la mesa. ¿Mm? Todas esas formas, ustedes tienen toda la razón. Voy a retomar esto aquí para... Servirían para especificar de manera más precisa entre todas las cajas que son posibles, a cuál nos estamos refiriendo, ¿cierto? Podríamos decir, por ejemplo, que esa caja verde con cintas que estaba sobre la mesa, para complementar las informaciones que ustedes han ido proporcionando por el chat. Bien, esto que tenemos acá abajo, esa caja verde con cintas que estaba sobre la mesa, es una especie de ampliación de esta información que teníamos originalmente esa caja, ¿no? Y que nos ha servido, como veíamos recién, para indicar la misma información que teníamos ahí, pero para ser más precisos, ¿no? Supongan ustedes que ahora hacemos el análisis de esta primera expresión. La niña agarra esa caja. Su núcleo, voy a hacerlo yo de manera rápida porque ya hemos revisado bastantes ejemplos similares. Su núcleo sería el elemento predicativo, el verbo agarra, y tendría como modificadores a la niña, por un lado, que es la agarradora, ¿cierto? La que es el agente de este evento, y el otro modificador sería esa caja, ¿no? Y ambos, señalo de esta manera, que son modificadores del núcleo. ¿Bien? Como tenemos aquí una estructura formada por un núcleo y dos modificadores, todo este conjunto decimos que es una frase, ¿cierto? Eh, pero además, como la niña agarra esa caja, está indicando una noticia sobre el mundo, aparte de ser una frase, ¿qué más?
Una cláusula, superconstancia. Entonces, es una frase por ser una estructura sintáctica formada por un núcleo y sus modificadores, y es además una cláusula por ser una predicación, por ser la materialización lingüística de una predicación. ¿Cierto? Estamos hablando de la niña y decimos que agarró la caja. Muy bien. Internamente, cada uno de estos modificadores, la niña y esa caja, son modificadores complejos, tienen más de un elemento en su interior. La niña, como sabemos, indica el actor, el agente del agarre, ¿no es cierto? Quien, en este caso en particular, ejecuta la acción de agarrar. Y dentro de las dos palabras, la y niña que conforman este constituyente, hay una que mejor representa a una entidad del mundo que es capaz de agarrar cosas, ¿no? Y esa es niña. Y esa entonces se configura como el núcleo con respecto a la, que es un modificador. Y aquí entonces volvemos a tener una estructura de núcleo con un modificador y por lo tanto el conjunto de la niña es también una frase. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? ¿Recuerdan que esto es lo que veníamos haciendo? Perfecto. Y con esa caja pasa algo parecido, ¿no? Agarrar implica generalmente un objeto, una entidad que es sostenida por las manos, por los brazos. Es decir, habla de un objeto en el mundo. Y en el modificador, esa caja, la que mejor representa a una cuestión, a un objeto que puede ser agarrado en el mundo, es la palabra caja. Y esa es un modificador porque nos indica, como decíamos recién, más bien la situación espacial que tiene esa entidad, ese objeto. Como acá también tenemos entonces una relación de un núcleo y un modificador, también tenemos una frase. Bien, hasta ahí todo claro, ¿no? Pero como veíamos recién, podemos expandir también la información que está en este constituyente, esa caja, si es que consideramos que en la situación de comunicación en la que nos encontramos, esa información es muy vaga, no es completa, o queremos ser más precisos, o simplemente queremos ser más informativos, queremos hablar más, también muchas veces queremos ser más expresivos con lo que estamos diciendo, y tal vez la niña agarra esa caja, nos parece ser una expresión demasiado parca, demasiado poco florida, ¿no? Y queremos decir más cosas. Y en ese caso podríamos haber dicho, en vez de la niña agarra esa caja, la niña agarra esa caja verde con cintas que estaba sobre la mesa. Si se fijan, toda esta estructura de acá sería equivalente, en realidad, desde el punto de vista funcional, al constituyente esa caja. Esa caja verde con cintas que estaba sobre la mesa sigue señalando al objeto agarrado. La única diferencia con el modificador de arriba, esa caja, o el constituyente de arriba, esa caja, es que esa caja es más simple, tiene solamente dos elementos internos, un núcleo y un modificador, mientras que esa caja verde con cinta que estaba sobre la mesa es más complejo, ¿no? Tiene más indicadores que nos permitían, como señalábamos hace un momento, diferenciarlas del resto de las cajas posibles. ¿Cuáles son esos otros indicadores? Bueno, ya sabíamos que el núcleo se mantiene con caja porque caja es la palabra entre todas estas que sigue señalando la entidad que es agarrada. Esa ya sabíamos que nos permitía indicar espacialmente cuál de todas las cajas es aquella de la que estamos hablando. Pero además ahora tenemos otras especificaciones. ¿Cuáles son esas otras? Que nos permiten diferenciar las cajas de entre todas las otras. Verde, por ejemplo, ¿cierto? Que señala un color. Es también un modificador de caja. Con cintas es también un modificador complejo, ¿cierto? Y finalmente, Ignacio está muy bien, que estaba sobre la mesa. Súper. Entonces ahora tenemos 4 indicaciones, esa, verde, con cintas y que estaba sobre la mesa, que nos permiten señalar de manera más precisa cuál de todas las terribles cantidad de cajas es realmente aquella de la que estamos hablando. ¿Bien? Pero en esencia, hacia afuera, tanto esa caja como esa caja verde con cinta que estaba sobre la mesa, es decir, cualquiera de los dos que estuvieran en su lugar, tendría exactamente la misma relación funcional con agarra, sería el mismo tipo de modificador.
Es decir, ambos cumplirían la función de ser un modificador de agarre, solamente que uno es un poco más simple, esa caja, y el otro es un poco más complejo, esa caja verde con cintas que estaba sobre la mesa. Entonces, esa caja verde con cintas que estaba sobre la mesa, al igual que esa caja, al tener una estructura de núcleo y modificadores, es también una frase. En esencia, lo que quiero mostrarles con este ejercicio es que no solamente las cláusulas pueden ser frases con muchos modificadores, sino que también los constituyentes internos, como por ejemplo esa caja de la que hablábamos recién, también pueden tener estructuras muy complejas en su interior. Y no tener solamente un modificador, como era más o menos lo que habíamos tenido hasta el momento, como por ejemplo tenemos todavía en el caso de la niña, en que aparece solamente un núcleo y un modificador, sino que también puede haber, perdón, 4 modificadores, 5, 6 en realidad, puede haber una cantidad infinita de modificadores. En la práctica podemos tener una cantidad más o menos limitada que depende de nuestra capacidad de procesamiento de la información. Pero teóricamente no hay nada que nos limite a poner una cantidad infinita de adjetivos, como podría ser verde, y otros muchos, ¿no? Puede ser verde, rota, eh, eh, agradable, y un montón, todos los que se les ocurran. Combinarlas con estructuras como con cintas y otras parecidas, e incluso con estructuras como que estaban sobre la mesa, que si se fijan, tiene además otro verbo en su interior, y de hecho describe otro evento, ¿no? Que es estar la caja sobre la mesa, y que en esencia es también una cláusula interna. No vamos a entrar en ese detalle todavía, que el detalle de que existen frases que pueden contener otras cláusulas en su interior, pero es solamente para que vean que no hay ninguna imposibilidad. Y eso hace que, de hecho, que eh, estos modificadores pueden ser tan complejos como nosotros queramos. Entonces, a manera de conclusión de este ejemplo que quería mostrarles acá, solamente quería indicarles que un modificador o un constituyente de estos constituyentes inmediatos, de los constituyentes principales que ya sabemos descubrir muy bien, puede ser tanto simple, como en el caso de esa caja, o muy complejo, como en el caso de esa caja verde con cintas que estaba sobre la mesa, o incluso más complejo todavía. Sin embargo, si se fijan, tanto esa caja como su forma más compleja que acabamos de hacer, las dos constituyen frases, esencialmente, ya que siguen manteniendo la misma noción de ser una estructura formada por un núcleo y modificadores. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Claro, súper. Fíjense que podemos hacer lo mismo con la niña, ¿no? También la niña puede bastarnos informativamente para dar cuenta de una persona en el mundo, pero si eso no es unívoco, si no nos sirve para señalar solamente una persona y queremos ser más precisos, o simplemente queremos describirla de una mejor manera, podemos, por ejemplo, indicar la niña eh, joven y simpática, con un vestido a rayas. En realidad, podemos ir ampliando esa información hasta donde queramos, o hasta donde nuestro oyente tenga la paciencia de escucharnos, ¿no? Y tanto la niña joven y simpática con un vestido a rayas, perdón, como la niña, ambos podrían ser el primer modificador de el verbo agarra en la niña agarra esa caja. Lo único que tendríamos entonces sería, en vez de la niña agarra esa caja, la niña, ¿cómo decíamos? La niña joven y simpática con un vestido a rayas agarra esa caja verde con cintas que estaba sobre la mesa. Ambas son funcionalmente iguales, pero la única diferencia es que sus modificadores en un caso son modificadores simples y en otro caso son modificadores complejos. También en este caso entonces, en la niña joven y simpática con un vestido a rayas, tendríamos un núcleo, y se mantendría el núcleo en la palabra niña, y modificadores como la niña, joven, simpática,
con un vestido a rayas, como las indicaciones que nos señalan informaciones más precisas sobre esta niña. ¿Bien? Aquí, perdón, Antonia tiene... Ah, Constanza también tiene una palabra, una pregunta. Y Antonia, por favor, también levantó la mano. Era la misma pregunta. ¿Qué pasaba con Eli? Ya, muy buena pregunta entonces. Deliberadamente, bueno, en realidad el análisis que hice aquí no es completo. De hecho, tiene un pequeño error, pero qué bueno que lo notaron enseguida porque así eh, lo voy a poder dilucidar enseguida. Claro. Anotemos nuevamente esa frase con la que estábamos trabajando. Vamos a simplificarlo un poquito y nos vamos a quedar solamente con la niña joven y simpática, ya que la otra parte, con un vestido a rayas, ya la tenemos más o menos dominada. No. O si quieren podemos volver después sobre eso, pero para centrarnos en esto esencialmente ahora. Antonia, ¿por qué te llamó la atención lo de la I acá? Porque como que no se puede considerar como un constituyente por sí solo, habría como que agregarlo a joven o a simpático, creo Tienes yo. toda la razón, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que está haciendo esa I ahí? Como añadir información. Pero eso lo hacen todos los modificadores, para añadir alguna información. Eso es lo que estábamos justamente indicando hasta ahora. ¿Qué información añade la I? Una característica de la niña. Una característica de la niña es ser I. O sea, agregar que es simpática, no sé cómo. ¿Cierto? Fíjese, como... hasta el momento teníamos claro que en esta frase el núcleo era niña, ¿cierto? Y la A estaba ahí para indicar alguna en particular dentro de un conjunto. Joven, estoy completamente de acuerdo que nos indica una característica de la niña, que nos permite diferenciarla de niñas menos jóvenes, niñas más viejas, etc. Simpática también es una característica que nos permite diferenciarla, ¿no? Como nos dice Felipe, como dice Francisca, son informaciones. Estoy de acuerdo. Joven y simpática son informaciones que yo digo con respecto a la niña y que me permiten individualizarla, precisarla aún más dentro de un conjunto de niñas posibles. Pero y no me parece que añada ningún tipo de información de ese estilo. Felipe nos propone que une características. Es cierto, en este caso, lo que hace es señalar que joven, que la característica de joven y la característica de simpática tienen que entenderse como dos características que van al unísono. Es decir, que se están predicando al mismo tiempo. En otro sentido, se podría entender que está ahí, lo que está indicando es que tanto joven como simpática deben entenderse como un conjunto de características conjuntas. Bueno, como un grupo de características conjuntas, perdón. Es decir, no tomar cada una por separado, sino que cada uno tiene que tomarse las dos características en conjunto y que ambas caracterizan a la niña. Entonces, si bien esto no está exento de polémica y hay algunos análisis alternativos posibles, en nuestros análisis vamos a considerar que cada vez que aparezca una palabra como I, esa palabra va a ser el núcleo. Porque nos va a indicar que en relación con los dos elementos que está uniendo, joven, simpática, tiene que entenderse que ambas características tienen que tomarse en conjunto. Luego, más adelante vamos a estudiar que las palabras como I son conocidas como conjunciones. Y en este caso en particular, esto es llamado una conjunción copulativa. Y una conjunción copulativa justamente hace eso, indicar una especie de adición, indicar que los elementos que están alrededor de esa conjunción tienen que tomarse como un conjunto añadido, es decir, que todas las características tienen que cumplirse al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, este elemento, la conjunción, este elemento que está aquí central, va a ser considerada el núcleo de esta frase. Justamente porque orienta la interpretación de todo el conjunto para señalar que las características tienen que entenderse de una manera unitaria. Las dos dedicándose al mismo tiempo de la niña. Por supuesto, esto no solamente es válido para características como joven, simpática,
yo también podría tener, por ejemplo, la niña y su hermano abrieron la puerta, por ejemplo. En este caso, en esta otra cláusula que tiene como núcleo la palabra abrieron, y como uno de esos modificadores la palabra, perdón, el constituyente la puerta, el otro constituyente, el que nos indica al abridor, no es un constituyente único, no es un constituyente simple, sino que se trata de dos participantes. Son la niña, por un lado, y el hermano de la niña. ¿Y cómo sé yo que están actuando de manera conjunta? Porque la palabra ahí me lo está indicando. Entonces aquí, y está uniendo a dos participantes, a dos entidades en el mundo. La niña por un lado, su hermano por otro. Y ambos son, entonces, modificadores de la palabra I, que actúa como núcleo para indicar que los dos actúan en conjunto. No como una característica, ya no son dos características en conjunto, como teníamos arriba, sino que son dos entidades que actúan al mismo tiempo como los agentes de abrir, en este caso. Martina nos pregunta, entonces, en la primera frase, la niña ya no es el núcleo. ¿A cuál frase te refieres, Martina? Perdón, profe, en la que dice la niña joven y simpática. Sí, sigue siendo el núcleo. Acá. En la frase la niña joven y simpática, el núcleo principal sigue siendo niña. Recuerden que aquí esta frase la hemos extraído de la niña agarra esa caja, ¿cierto? Que podría ser la niña joven y simpática agarra esa caja. Recuerden que entonces la niña, o la niña joven y simpática, es uno de los modificadores de agarrar, la que indica el agarrador, ¿cierto? Entonces la niña sigue siendo el núcleo porque de entre todas las palabras, dentro de la niña, joven y simpática, es la que mejor señala a una entidad posible en el mundo, ¿no? Entonces, como Etienne nos dice muy bien, claro, niña sigue siendo el núcleo de la frase, la niña joven y simpática, de esta frase que tenemos acá, pero y es núcleo de esta otra frase, que es una frase interna que está metida dentro de la frase la niña joven y simpática. De hecho, como decíamos hace un momento, podemos tener núcleos que a su vez tengan núcleos, que a su vez tengan núcleos. Es decir, exacto, como Inception, ¿no? Entonces son como las muñecas rusas también, ¿no? Yo puedo tener una frase dentro de otra frase, dentro de otra frase, y eso hace, de hecho, como ya discutimos hace muchas clases, que las lenguas humanas sean potencialmente infinitas, sean potencialmente capaces de decirlo todo, y podemos tener una cantidad infinita de expresiones justamente porque yo puedo siempre ir sudando una dentro de otra, dentro de otra y dentro de otra. Exacto, como Grammatinception, como dice Gonzalo. De hecho, por ejemplo, aquí yo podría hacer una leve modificación. A ver, voy a tratar de... Por ejemplo, si quisiera graduar, enseguida te doy la palabra, Francisca. Si quisiera graduar la cualidad de simpática, es decir, entregar que una persona tiene la cualidad de ser simpático en un grado máximo, yo podría indicar, en vez de la niña joven y simpática, indicar la niña joven y muy simpática. ¿Cierto? Y en este caso, ¿qué relación habría entre las palabras joven y muy simpática, entre esas cuatro palabras? ¿Cómo se relacionan esas? ¿A dónde va muy? ¿A dónde va simpatía? ¿Cómo se relacionan ahí? ¿Qué hace muy? En esencia, que es la palabra nueva que agregamos. Profe, perdón, si Gracias. no me equivoco, ¿puede ser que se hace otra como cláusula que sería muy simpática? ¿Por qué cláusula? O sea, no cláusulas, sino que como que esas dos se juntan, porque si se separan sería como crisis, ¿o no? Y claro, lo que está haciendo ahí es entregar un grado de la cualidad de simpática, ¿cierto? Una persona puede ser simpática en grado extremo, y en ese caso hablamos de muy simpática, o tener esa cualidad en un grado bajo, y ahí hablamos de poco simpática. Y tenemos muchas otras opciones, ¿no? Como tan simpática, menos simpática, poco simpática, etc. Muy nos indica que esa cualidad está en un alto grado.
Entonces lo que hace es indicar, con respecto a simpática, una especificación. Entonces ahí tenemos otro núcleo. Simpática es un núcleo con respecto a muy. ¿Y qué pasa si tenemos un núcleo con un modificador? ¿Qué es lo que teníamos? ¿Cierto, Martina? Perdón, es que estaba tomando apunte. Una frase. Tenemos un núcleo y un modificador, necesariamente entonces tenemos una nueva frase. Eso. Entonces ahora, si se fijan en la niña es joven y muy simpática, tenemos una frase muy simpática, dentro de otra frase que es joven y muy simpática, dentro de otra frase que es la niña es joven y muy simpática, que además podría estar dentro de otra frase que sería la niña es joven y muy simpática, agarra esa caja. En realidad no hay nada que nos tenga necesariamente que detener, porque podemos incluso seguir agregando información cada vez que queramos, y eso depende simplemente de cuán informativos queramos ser. Perfecto. Perdón, voy a tomar una pausa para revisar todos los apuntes que hay en el chat y tratar de irlos respondiendo de a uno, ¿ok? Constanza nos preguntaba si los núcleos de los constituyentes serían niña y hermano. ¿Tú te refieres, Constanza, a esta frase, perdón, a este ejemplo, a esta expresión que tuvimos abajo, ¿no? En la niña y su hermano. Sí, en esa. Gracias, Constanza. Hola. Súper, claro. Ahí en la niña y su hermano, acá abajo, en esto que está subrayado, ¿cierto? Formarían, tenemos un núcleo que es I, ¿cierto? Y dos modificadores, que son la niña por un lado, su hermano por otro. Por lo tanto, la niña y su hermano constituyen una frase que tiene como núcleo I y como sus dos modificadores, la niña por un lado, su hermano por otro. Ese conjunto, o esa frase, la niña y su hermano, actúa como un modificador de abrieron. ¿Bien? Al igual que la puerta, ¿no? Que ambos indican, por un lado, los abridores, que son la niña y su hermano, y por otro lado, lo abrido, ¿no? Lo abierto, que es la puerta. Sí, sí. Entonces, como tenemos un núcleo y dos modificadores, la niña y su hermano abrieron la puerta, a su vez constituiría otra frase más grande. Ahora, para responder a Constanza, internamente, la niña, por supuesto, también es un modificador que tiene más elementos en su interior, su hermano también, como ambos lo que tienen que... Y esto es re interesante, es muy buena la pregunta de Constanza. Abrieron el núcleo de esta frase, el que es a su vez una cláusula, ya que la niña y su hermana abrieron la puerta, transmite una noticia sobre algo que pasó en el mundo, requieren de alguien que abra, ¿cierto? Y que sea probablemente una entidad, probablemente humana, pero al menos animada, ¿no? Que sea capaz justamente de ejercer una fuerza y abrir una puerta. La I que tenemos acá nos está señalando que esa entidad que abre la puerta tiene que entenderse no como una, sino como varias. Tiene que entenderse como un conjunto de entidades en realidad. Pero además le ordena a cada una de esas entidades, a su hermano y la niña, que tengan que cumplir con condiciones parecidas. Es decir, justamente tienen que ser palabras, frases, expresiones lingüísticas que nos señalen entidades que son capaces de cumplir esa función. Es decir, que sean capaces de abrir una puerta. La conjunción de hecho obliga entonces a que los elementos que están actuando como sus modificadores sean de las mismas categorías gramaticales. Por ejemplo, yo no podría poner acá la niña y simpática. Abrieron la puerta. Eso sería gramatical. ¿Cierto? Nadie diría eso. Claro. Tampoco podría decir la niña y, por ejemplo, salió. O la niña y muy abrieron la puerta. Y todo eso nos hace ver que palabras como simpática, salió, muy, son en realidad, pertenecen a categorías gramaticales distintas a hermano o su hermano. Una palabra como i, un núcleo como i, le ordena entonces a sus modificadores que tengan que tomar la misma categoría gramatical. Eso también era una de las condiciones que teníamos para caracterizar un núcleo, que le ordenara a sus modificadores sus condiciones Claro, como su morfología, claro.
En este caso, la morfología, la condición morfológica es pertenecer a la misma clase gramatical. De hecho, cuando volvamos sobre el tema de las clases gramaticales en el próximo semestre, vamos a notar que el hecho de que dos puedan aparecer como modificadores de una conjunción, como y, justamente es una muy buena prueba para decir que estamos ante dos palabras que pertenecen a la misma clase gramatical. Ya. Entonces, y para terminar de responder la Constanza, claro, tanto la niña como su hermano señalan, son frases que señalan entidades en el mundo. Uy, se me quedó pegadito el... Perdón, voy a reactivar la función de compartir pantalla porque se me pegó. Bien, como decía, tanto la niña como su hermano designan entidades en el mundo y en cada una de ellas hay una palabra que es la que mejor señala una entidad en el mundo, ¿cierto? Que es capaz de ejercer una fuerza, como por ejemplo que es que les permite abrir una puerta, ¿no? Y en cada caso serían los núcleos de sus respectivas frases. Niña por un lado, con relación a la, hermano por otro lado, con relación a su. Y palabras como la y su nos permiten especificar mejor, espacialmente o con otras nociones, de qué niña y de qué hermano estamos hablando. Así que también tenemos las frases internamente. ¿Bien? Ya, muchas gracias. Veamos otras preguntas que había en el chat. Uy, hay hartas preguntas. Claro, la I sería como subnúcleo, como decía Thierry, ya lo respondimos bien. La I siempre va a ser un núcleo, sí, en efecto, Estefanía. De la misma manera en que ya, como pista, ¿no? Decíamos que cada vez que nos encontremos con un verbo, el verbo va a ser siempre el núcleo de una frase. También las Is van a ser siempre también núcleos de sus propias frases. De hecho, siempre que aparezca un elemento, una conjunción como una I, va a ser núcleo de una frase que justamente por eso se suele llamar frase conjunción o frase conjuntiva. Constanza nos había preguntado los núcleos de los constituyentes, que eran niña y hermano, súper. Martina, claro, indica que muy enfatiza lo simpática que es. Constanza, sí, claro, se trata de un constituyente complejo. Todos los casos en que tenemos una frase en realidad son constituyentes complejos. Francisca nos pregunta, ¿qué ocurre cuando el I irrumpe una acción? ¿Nos podrías especificar más? ¿A qué te refieres? Sí, lo que pasa es que usted está explicando que el I lo que hace es como unir palabras, no sé, como de la misma categoría gramatical, ¿no? Sí, puede unir palabras o puede unir también frases, como hemos visto acá, ¿cierto? En joven y simpática unía dos palabras de la misma categoría. Pero también, como acá, ¿cierto? Joven y simpática, que era la original. De hecho, eso va a habilitar que después podamos decir que tanto joven y simpática son adjetivos. Pero después lo que hicimos fue ampliar simpática a muy simpática. Y nos dimos cuenta de que la unión seguía funcionando, ¿no? Eso nos quiere decir que joven sigue siendo un adjetivo y que muy simpática también sigue siendo una especie de superadjetivo, en realidad. De hecho, incluso se lo podríamos haber reemplazado por el adjetivo, por la palabra única, si te quieres, simpatiquísima, que sería un equivalente, ¿cierto?, de muy simpática. En realidad, son dos estrategias, una morfológica, cambiar la palabra, de simpática a simpatiquísima, y otra sintáctica, cambiarla, pero añadiendo otra palabra, que sería de simpática a muy simpática, para lograr un significado parecido. Pero en esencia, tanto simpatiquísima como muy simpática, en un caso porque es una sola palabra que es un adjetivo, simpatiquísima, y en la otra porque el adjetivo sigue siendo el núcleo de esa frase, sigue manteniendo la misma relación. De hecho, no lo vamos a hacer por el momento, pero después, cuando estudiemos con más claridad las clases gramaticales, vamos a ponerles apellido a las frases, y esta va a ser, muy simpática, una frase adjetiva, que simplemente nos está mostrando que muy simpática, al mismo tiempo de ser una frase, toda esa frase tiene la categoría gramatical equivalente como si fuera un adjetivo simple. Y por eso puede coordinarse, puede actuar de manera conjunta con un adjetivo simple como joven.
Bien, pero tú tenías otra pregunta, Fran. Sí, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si este y une la siguiente conjugación? Ya. La niña saltaba la cuerda y tropezó, Ya, o se súper bien. tropezó. No, está bien. La niña saltaba la cuerda y tropezó. Súper. Ayúdame aquí, Fran. ¿Qué es lo que tienes claro y qué es lo que tienes confuso? Bueno, todo eso es una cláusula, ¿Qué es o tropezó? debería ser, desde la niña hasta tropezó. ¿Por qué dirías que es una cláusula? Porque, bueno, ahora estoy dudando porque me están preguntando. Quizás son dos cláusulas porque hay dos verbos. Tienes razón, pero y tienes razón, de hecho es así, pero esa no es la razón principal. ¿Qué es una cláusula? Es una predicación, donde se entrega información acerca de un alguien y lo que hace o hizo ese alguien. Perfecto. Y si te fijas acá, y bueno, y eso también lo hemos definido más informalmente como una noticia, ¿cierto? De algo que pasa en el mundo. Si te fijas acá, estamos transmitiendo dos noticias, no solamente una. Hay dos eventos que ocurren en el mundo. Como también Camila nos dice, se dicen dos cosas de la niña. Una que saltaba la cuerda y otra que tropezó. Entonces, en realidad, hay dos cláusulas. La niña saltaba la cuerda, es la cláusula 1, tropezó, es la cláusula 2. ¿Bien? ¿Y Eli? Aquí ocurre un fenómeno que suele ocurrir y en el que no vamos a insistir por el momento, que es un fenómeno llamado elipsis, ¿no? En el segundo caso, no se menciona a la niña como, como la tropezadora o quien sufre el acto de tropezarse, porque se acaba de mencionar, ¿cierto? Y sería un poco reiterativo. Ahí los hablantes en español suelen confiar en la memoria del interlocutor y no se suele decir algo así como la niña saltaba la cuerda y la niña tropezó, porque se confía en que la indicación morfológica de tercera persona que está en el verbo, que la diferencia de tropecé, tropezamos, ¿cierto? Etcétera, es un índice suficiente para que mi interlocutor sepa que sigo hablando de la misma niña. Sin embargo, todos los hablantes interpretan que quien se tropezó en relación con el segundo verbo es la niña, ¿no? La misma niña que estaba arriba. ¿Alguien lo interpreta de manera distinta? ¿Alguien puede creer que estamos hablando ahí de una persona diferente a la niña que estaba saltando la cuerda? No, ¿cierto? Lo natural es que todo el mundo interpreta ahí es que la niña, la misma niña que estaba saltando la cuerda, es la que luego se tropieza. Entonces, lo que se suele hacer acá, para indicar que a pesar de que eso no está mencionado, igualmente se considera para el análisis, porque es la manera en que es procesado, se suele poner ese mismo participante, ese mismo constituyente aquí, pero entre paréntesis, para indicar que eso no está dicho, pero realmente es la manera en que lo estamos procesando, es la manera en que lo estamos interpretando. Entonces, en estricto rigor, tendríamos dos cláusulas, que serían, la niña saltaba la cuerda, que transmite una noticia, tropezó, que en realidad es la niña tropezó, la misma niña de la que estábamos hablando, que transmite otra noticia distinta. Dos cláusulas, como decíamos recién. Cada una de ellas tiene una estructura interna, ¿no? Voy a hacerlo muy rápidamente. O Fran, hagámoslo juntos. Fran, conmigo. En la primera, ¿cuál es el núcleo de la niña saltaba la cuerda? Saltaba. Perfecto, ¿cierto? Y saltar, ¿cierto? Es un evento que aquí requiere dos participantes, ¿no? Al saltador. Que es la niña, y ahí tenemos una frase donde el Y núcleo es niña. con núcleo niña, súper, porque es la que mejor designa la entidad que salta, ¿cierto? Ya que Y después la cuerda. las o habitualmente no saltan. Y, ¿cierto? Y por el otro lado, la cuerda, que nos indica qué es lo saltado, ¿no? Y esto también es una frase, su núcleo es cuerda por las mismas razones. Perfecto, hasta ahí ese análisis. Y por otro lado, la otra cláusula es la niña tropezó. ¿Cuál sería su núcleo? Tropezó. Tropezó, ¿cierto? Que es la que mejor representa el evento completo, la noticia completa. Y también acá, bueno, lo tenemos entre paréntesis, pero procedamos igual a su análisis. Tendríamos
el modificador la niña, que evidentemente es el mismo de arriba, así que también es una frase que tendría como núcleo a niña y como modificador a la. Súper. Hasta ahí todo claro, ¿no? ¿Por qué hacías esta pregunta, Francisca? Porque en este caso el I no está uniendo como dos clases gramaticales iguales. Claro, tenías razón. Hasta el momento, en los ejemplos anteriores, ¿cierto? En joven y simpática, o joven y muy simpática, estaba uniendo dos características, dos adjetivos. En la niña y su hermano, estaba uniendo dos entidades que eran los abridores, dos sustantivos en realidad, o dos frases sustantivas. Aquí creo que está uniendo la I. En la niña saltaba la cuerda y la niña tropezó. Dos cláusulas. Exacto. Y las cláusulas son, también en esencia, si decíamos que hace un momento decíamos que muy simpática, por ejemplo, en joven y muy simpática, la I estaba uniendo dos características, dos adjetivos en realidad, uno simple, que es la palabra joven, y otro complejo, que es la frase adjetiva muy simpática. Daba un poco lo mismo en realidad si algo era una palabra simple o una frase. Lo importante es que tanto la palabra joven como la frase muy simpática, las dos tenían características adjetivales. En realidad muy simpática es como una especie de superadjetivo, y por eso lo podíamos conmutar por una palabra como simpatiquísima. Significan más o menos lo mismo. Pasa lo mismo que abajo, en la niña y su hermano. Son frases que equivalen a sustantivos. De hecho, por eso se van a llamar frases sustantivas. Acá pasa un poco lo mismo. En la niña saltaba la cuerda y la niña tropezó. En esencia estamos uniendo dos cláusulas que son una especie de superverbos. El verbo ya de por sí es completamente predicativo. De hecho, en realidad basta. Yo podría perfectamente haber tenido, si es que la situación de comunicación fuera muy informativa, algo así como saltaba y tropezó. Con eso, en términos estrictos, sintácticos, habría bastado. Pero obviamente en términos informativos yo puedo, generalmente eso lo amplío un poco para decir la niña saltaba la cuerda y tropezó. En esencia lo que estoy haciendo aquí es unir dos verbos, que en esencia es unir dos predicaciones, que es unir dos cláusulas. Entonces, aquí también la I actúa como un núcleo, que es el núcleo con respecto al modificador la niña saltaba la cuerda, que es la primera cláusula, y la niña tropezó, que es la segunda cláusula. Y forma entonces, todo esto, una gran frase. También me faltó, perdón, indicar que la niña saltaba la cuerda, además de ser una cláusula, porque indica una predicación, es también una frase, ¿cierto? Porque la niña saltaba la cuerda, tiene el núcleo saltaba y dos modificadores. Y acá abajo, la niña tropezó, también, si es que consideramos la niña, a pesar de que está elíptico, lo consideramos uno de sus constituyentes, también consideraríamos que ahí hay una frase. Eso, Fran. Entonces ahí también tendríamos una relación muy parecida. Lo que está haciendo está ahí, entonces, ahora, no es unir dos características, como en joven y simpática, no es unir dos entidades, como en la niña y su hermano, sino que ahora está uniendo dos eventos, o sus representantes sintácticos, que son dos verbos, o dos cláusulas. Que cada cláusula en realidad es una especie de superverbo. Bueno, ¿mejor, Fran? Sí, súper. Otras preguntas. Profe, pero la parte de tropezó no sería frase. Constanza, ¿nos indica un poco mejor la pregunta? No la entendí muy bien. Sí, la estaba escribiendo en el chat, pero es que ya por ejemplo, en la prueba, si nos saliera algo así, tendríamos que volver a reiterar, por ejemplo, la niña, no sé. Es que si saliera solo tropezó, a mí me va a entender que no sería como una frase, quizás si, no sé, que se me hace raro. Sí, tienes razón, hay dos formas de abordarlo. Yo aquí lo hice como reconstruyendo la segunda cláusula, de la manera en que naturalmente la interpretamos, ¿cierto? Pero también yo podría optar por decir, bueno, yo voy a analizar solamente lo que está dicho. Y a pesar de que entiende que aquí seguimos hablando de la niña que estaba arriba, no lo voy a analizar. En ese caso, aquí obviamente no tendríamos un núcleo, ya que
para que algo sea núcleo, requiere que algo esté subordinado a Sí. él. Y entonces tendríamos solamente la palabra tropezó. Entonces, este corchete también está de más. Tendríamos esto. Sería solo como una cláusula, ¿no? Sería, tienes toda la razón, esto sería, lo voy a hacer bien para que se note bien, seguiría siendo un modificador del núcleo I, Ujú. y esto, bueno, lo voy a poner entre corchetes igual para que se note bien, sigue siendo también una cláusula. Aunque en este caso es una cláusula muy simple, porque constaría solamente de su verbo, nada más, pero seguiría siendo una predicación. Entonces, si se fijan, la I sigue cumpliendo la noción de indicarle a sus modificadores que tienen que tener la misma configuración. Son dos cláusulas o dos verbos, en esencia. ¿Bien? Sí, entonces, por ejemplo, esa era mi duda. Por ejemplo, de que ahí ya no sería una frase. O sea, lo dejaríamos como así más si es que le hiciéramos la prueba. Exacto. Sí, no sería una frase porque para hacer una frase Claro, tiene que tener, tendría que tener modificadores. exacto, tiene que haber al menos dos elementos en una relación sintáctica de subordinación. Y que hay uno solo, así que es una palabra única. De hecho, incluso el corchete aquí como que sobra un poquito, ¿no? No sé, lo voy a borrar. Era para señalar nomás que esto, no dejar así como suelta la CL, pero bastaría con eso, indicar que es una segunda cláusula. Ya, muchas gracias. Nada, Martina nos pregunta, ¿y el último paréntesis no es CL también? Ah, bonita pregunta. Martina, ¿puedes indicarla en voz para entenderte bien? Sí, perdón, profe, es que me refería a que el último corchete, no sé por qué escribí paréntesis, No, no, si no es solamente, o sea, si es una cláusula además de ser una frase. tú dices que el conjunto completo, ¿no? De la niña saltaba la cuerda y tropezó, si eso también es una cláusula. Es decir, si tendríamos que poner aquí eso. Sí, eso era. Gracias, profe. Buena pregunta. La respuesta es que no. Porque recuerden que cláusula es la materialización lingüística de un acto de predicación. Y aquí, tanto tropezó como la niña saltaba la cuerda, ambos están indicando noticias de cosas que pasan en el mundo. Ambas son predicaciones. Por lo tanto, las dos, la niña saltaba la cuerda, por un lado, tropezó, por otro lado, ambas son cláusulas independientes. Y eso lo señalamos aquí. Ahí y ahí. Pero el conjunto formado por la niña saltaba la cuerda, por un lado, y tropezó por otro, no es una noticia en el mundo, son dos noticias en el mundo, que están actuando de manera conjunta, pero eso lo señala la I. Entonces no es una cláusula, sino que son una frase conjuntiva, que actúa en Ah, conjunto para señalar dos noticias. No se trata de una cláusula, sino de una frase que contiene dos cláusulas. gracias, ¿Bien? profe. Por nada, Martina. El paréntesis de la niña, si es obligación ponerlo, nos pregunta Etienne. Etienne, no te entendí muy bien tampoco, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco más? No, que al lado del tropezó había un paréntesis que decía la niña, que si es obligación poner ese paréntesis o no. Ah, eso es más o menos lo que estaba preguntando Constanzo también hace un ratito, ¿cierto? Lo teníamos así. ¿Eso? Sí. Claro. Es más bien una opción del analista. ¿Eh? A mí me gusta recomponer, vamos a hablar de la elipsis más adelante. No se preocupe mucho de esto, porque para prueba o cosas así no va a salir. Pero hay dos opciones. Una, recuperar la información del entorno, cuando esa información es justificada para ser recuperada. Yo creo que este es un caso posible. Y en ese caso la analizaría. Pero también pueden escoger ustedes analizar solamente lo que está expresamente dicho. Y en ese caso no lo analizan. Si sí lo analizan, como hicimos antes, y tendríamos entre paréntesis la niña y la cláusula sería la niña tropezó, ahí tendríamos una cláusula más compleja, que sería una frase. Si no, si tienen solamente la palabra tropezó, ahí la cláusula sería muy simple y estaría constituida solamente del verbo tropezó. Okay. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Qué buena la pregunta de Francisca, porque nos dio pie justamente para introducir algo muy, muy interesante. Fíjense en este ejemplo ahora. Volvamos la niña
agarró el regalo. El niño abrió la puerta. Que era el ejemplo original que teníamos, ¿no? La niña agarró el regalo, el niño abrió la puerta. Voy a reproducir el análisis muy rápidamente. La niña agarró el regalo, es una cláusula, transmite una noticia sobre el mundo, su núcleo es agarró, ya que es el evento, la palabra que mejor representa el evento. Esto es una cláusula, por lo tanto. Tiene como modificadores a la niña y el regalo. Cada uno de ellos es una frase. Como todo esto también es un núcleo con dos modificadores, también es una frase. Tanto la niña como el regalo tienen una estructura de núcleo y modificador. Perdón. Y por lo tanto son también frases. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Esto ya lo habíamos hecho, así que solamente es un resumen. Lo mismo abajo, ¿no? El niño abrió la puerta, también transmite una noticia sobre el mundo, es por lo tanto una cláusula. Su núcleo es la palabra que mejor representa esta noticia, que es abrió. Tenemos dos modificadores, que son el niño, la puerta, ¿cierto? Por lo tanto, esto es una frase también. Y cada uno de estos modificadores tiene una estructura interna con un núcleo. Y por lo tanto son cada uno de ellos una frase. En este caso, sin embargo, si se fijan, todas las relaciones sintácticas que hemos analizado, todas las relaciones de subordinación, se dan acá o se dan acá. Pero entre las dos no hay ninguna relación sintáctica. Es como si estuvieran apartadas, como si fueran dos eventos completamente distintos. Obviamente yo podría juntarlo, yo podría haber dicho, la niña agarró el regalo y el niño abrió la puerta, que era el ejemplo que teníamos antes. Y en ese caso, si tuviéramos ese elemento de unión, como nos dice ahí Constanza, el poder de la I, ¿cierto? La I estaría señalando que estos dos eventos tienen que tomarse de manera simultánea o conjunta, ¿no? Entonces estarían la primera cláusula como un modificador de I, la segunda cláusula como un modificador de I, esto estaría entonces como un núcleo, y esto sería en total toda una gran frase conjuntiva. ¿Cierto? Hasta ahí es lo que estábamos viendo. De esto es muy parecido al ejemplo que teníamos recién de la niña saltaba la cuerda y tropezó. Dos eventos que se entienden como algo que ocurre de manera conjunta. Todo eso constituye de lo que quiero hablarles. La niña agarró el regalo y el niño abrió la puerta. Aquí tendríamos entonces un gran conjunto. Sin embargo, si yo saco esa I, ya no están conectados la niña agarró el regalo, el niño abrió la puerta. Por supuesto, yo puedo seguir entendiendo como que las dos cosas ocurren a la vez o que ocurren conjuntamente, pero eso yo lo infiero en realidad, justamente porque son dos cosas que estoy diciendo una sucesiva después de la otra. Pero no estoy señalándolo sintácticamente que las dos se tengan que entender como relacionadas. Cuando yo pongo la niña agarró el regalo y el niño abrió la puerta, sí estoy señalando que las dos se tienen que entender como un conjunto. Pero si no lo tengo, se produce una especie de lo que podríamos llamar de frontera sintáctica. Acá, si se fijan, desde esta línea hacia arriba, todos los elementos están relacionados sintácticamente. Regalo, por ejemplo, es el núcleo con respecto a él, y forma en conjunto una frase que está a su vez subordinada a agarró. La está subordinado a niña, que forma en conjunto una frase que también está subordinada a agarró. Es decir, todo está relacionado sintácticamente. Todo es núcleo o modificador de algo, o forma parte de una frase que a su vez está subordinada a algo. Todo forma una especie de tela de araña interna. Y lo mismo abajo, ¿no? Cualquiera de los elementos que yo tomo en consideración, puerta, abrió, niño, la, etc., todas están relacionadas unas con otras por algún tipo de relación sintáctica. Sin embargo, entre las dos partes, si yo no pongo un elemento como una I, no hay ninguna relación sintáctica. En términos simples,
no hay ninguna flecha que vaya de algún elemento de abajo hacia arriba o de algún elemento de arriba hacia abajo. ¿Cierto? No hay ninguna indicación de una relación de subordinación, que es lo que querría decir las flechas. Cuando tengo esto, cuando tengo dos elementos que son autónomos sintácticamente, lo que tengo es una oración. Y ahí hemos introducido un término que nos venía rondando hace tiempo. Vamos a entender una oración como una unidad que es autónoma sintácticamente. Es decir, una unidad que puede tener relaciones sintácticas en su interior, pero no tiene ninguna relación sintáctica hacia afuera de ella. Entonces aquí, en La niña agarró el regalo, aparte de ser una cláusula, por ser la materialización de una predicación, aparte de ser una frase, por ser una estructura sintáctica de un núcleo con modificadores, esto también es una oración, porque es autónoma sintáctica, esa frase o cláusula es también autónoma sintácticamente. Todas las relaciones sintácticas de La niña agarró el regalo están dentro de esa construcción y no va ninguna hacia afuera. Lo mismo en El niño abrió la puerta. Esto también es una oración, porque todas las relaciones sintácticas que encontramos están en su interior y no hay ninguna hacia afuera de ella. Todo elemento o estructura lingüística, toda expresión lingüística que sea autónoma sintácticamente, es decir, que no sea ni núcleo ni modificador de nada, es por definición una oración. Una oración entonces la definimos como cualquier expresión lingüística que sea autónoma sintácticamente, una especie de átomo sintáctico. Había una manito levantada, perdón, me distraje y no lo respondí. Repito, la definición de oración. Una oración es una unidad que es sintácticamente autónoma, es decir, una unidad en la que todas sus relaciones sintácticas están dentro de ella. O en otras palabras, una unidad que no es ni núcleo ni modificador de nada. Claro, Gonzalo nos pregunta, si en el ejemplo de antes, que eran dos cláusulas unidas por i, sería una oración. Claro, si yo, en vez de tener la niña agarró el regalo, por un lado, el niño abrió la puerta, por otro lado, tuviera la expresión la niña agarró el regalo y el niño abrió la puerta, en este caso, como teníamos hace un momento, la niña agarró el regalo, la primera cláusula, sería un modificador del núcleo i, ¿cierto? Y por otro lado, el niño abrió la puerta, sería también un modificador del núcleo i. Eso es lo que teníamos antes. En este caso, entonces, ya no tendríamos dos oraciones distintas, sino que tendríamos una sola frase, que es la frase conjuntiva, que tiene como núcleo i, y dos modificadores, que son la primera cláusula y la segunda cláusula, y esa frase sería una sola gran oración. No habría dos oraciones, porque la que antes habíamos considerado la primera oración, la niña agarró el regalo, ahora ya no es autónoma sintácticamente, porque es un modificador de i. De la misma manera, la segunda cláusula, que antes habíamos considerado una oración, porque era autónoma sintácticamente, el niño abrió la puerta, ahora también es un modificador de i. Entonces, ninguna de las dos es autónoma, sino que ambas son, en este caso, modificadores, y por lo tanto, no son oraciones. Hay una sola oración, que es la niña agarró el regalo, la agarró el regalo, sí, y el niño abrió la puerta. Todo eso ahora es una sola gran oración. Perdón, tengo una duda. Entonces, ¿no son oraciones solo por el hecho de que i es el núcleo? De nuevo, a ver. Es que estoy confundida. Usted dijo de que la niña agarró la caja, creo que era, y el niño abrió la puerta. No eran oraciones propiamente tal, porque había una i al medio que vendría siendo el núcleo. Exacto. Pero no, solo por ese hecho dejan de ser oraciones.
Claro, exactamente. Solo por ese hecho, porque al añadir esta I, lo que estamos haciendo es indicar que esta primera parte ya no se tiene que entender de manera independiente de esta segunda, sino que tienen que entenderse las dos como parte de un solo conjunto. Déjame ponerlo en un ejemplo. Gracias. Pues nada, pero déjame ponerlo en un ejemplo más simple para que no nos compliquemos con otras relaciones internas. Suponga que una frase tan simple como llegué y salí. Una expresión bastante más sencilla. Oh, de nuevo se me desconectó el... Perdón. Voy a volver a compartir pantalla. Perfecto, ahí sí. Llegué y salí. En este caso, en realidad, partamos por una más simple. Si yo tuviera esos dos eventos, llegué, salí, estoy transmitiendo dos cosas que hice, dos eventos que pasaron en el mundo, y lo estoy diciendo las dos de mí. Aquí en realidad tendría dos cláusulas, muy simples. Cláusula 1 y cláusula 2. ¿Cierto? Porque cada una de ellas, cada uno de estos verbos representa algo que pasó en el mundo. Y son dos eventos distintos, obviamente. Llegar no es lo mismo que salir. De hecho, incluso son eventos opuestos. Ninguno de los dos, ni llegué ni salí, es una frase, ¿cierto? Porque son elementos simples. Ninguno es núcleo con respecto al otro, ni ninguno tiene modificadores, así que son elementos simples. Cada uno de ellos, entonces, es una cláusula, y como cada uno de ellos es también autónoma sintácticamente, cada uno de ellos también sería una oración. ¿Bien? Llegué es una cláusula y es una oración. Es una cláusula porque está transmitiendo una noticia sobre alguien, una noticia sobre lo que pasó en el mundo, pero es también una oración porque es autónoma sintácticamente, no está subordinada a nada, no es modificador de nada, por lo tanto, ni tampoco es núcleo con respecto a nada. Salí también es aquí una cláusula, transmite una noticia sobre el mundo, y es una oración porque también es autónoma sintácticamente. Sin embargo, si yo aquí pongo y me queda entonces la construcción llegué y salí, esa I está señalando que los dos eventos tienen que ser tomados como un conjunto, lo que ya hemos visto bastante en otros ejemplos, ¿no? Y por lo tanto, actuaría como un núcleo con respecto al evento llegué y con respecto al evento salí. Las dos palabras llegué y salí siguen manteniendo su condición de ser cláusulas, porque cada una de ellas transmite una noticia sobre el mundo, un evento que alguien hace. Pero lo que pierden es su condición de oración, porque ahora no son autónomas sintácticamente, sino que actúa cada una de ellas como un modificador de I. Entonces ahora, perdón, llegué y salí, tienen que tomarse como, en conjunto como una sola frase, ya que tiene como núcleo la palabra I y sus dos modificadores, y esta frase constituiría una sola oración. Porque ahora llegué y salí tienen relaciones sintácticas internas, pero no hay ninguna relación sintáctica que vaya de esto hacia afuera, ¿no? No hay ninguna flecha hacia afuera. Todas las relaciones sintácticas están al interior. ¿Bien? Yubitsa nos pregunta, claro, de Pierre lo dice muy bien, ahora están subordinadas ahí, exacto. Las oraciones no son en realidad opuestas a las frases, sino que son cosas distintas. Una frase puede ser una oración, como en este caso, pero una oración también puede ser, como veíamos recién, una palabra simple, como terminé. Eso puede ser también una oración. Entonces, una frase y una oración, a veces son, lo voy a decir de otra manera, una expresión lingüística a veces es una frase y al mismo tiempo una oración, pero a veces esas nociones van de manera diferenciada, ¿no?
apuntan a cosas distintas. ¿Había otra manito levantada? Y con eso creo que vamos a tener que terminar porque ya se nos está haciendo lamentablemente muy tarde. ¿Qué manito era? Se me perdió. Yo, profe, soy yo. Estefanía, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Profe, entonces, una oración podría ser como, ¿cómo lo puedo decir? Como la expresión como mayor, así como la más grande, que está dentro de los núcleos y los modificadores. No necesariamente más grande, porque fíjate que acá, esta palabra nada más, esa que son muy sencillas, terminé, es también una oración. Así que no tiene que ver con con la longitud, tiene que ver con la Me independencia. refiero como a, ay, ¿cómo lo puedo explicar? Aunque sea solamente uno, o si es más, me enredé sola, pero ya la entendí. Ah, súper. Claro, no tiene pero eso es importante la duda, porque tendemos a asimilar la idea de oración como una unidad muy grande. Y es cierto que generalmente nos vamos a encontrar con oraciones grandes, como la niña joven y muy simpática, o la niña y su hermano abrieron la puerta. En esencia son oraciones, tienes razón. Pero no porque sean largas, sino porque por la condición de que son independientes sintácticamente, son autónomas sintácticamente. Esa es la condición que tiene que cumplir toda oración. Y por eso también, a veces un elemento tan simple como terminé puede ser una oración, porque es autónomo sintácticamente, porque no depende de nada ni un núcleo con respecto a nada. Incluso una interjección, que es como la expresión lingüística más simple de que podemos pensar, así como alguien está clavando un clavo con su martillo, se pega en un dedo y dice ¡ay! Que es probablemente la expresión más lingüística más simple que podamos pensar, eso también es una oración, porque es autónoma sintácticamente. No es núcleo con respecto a nada, ni es un modificador de nada. Esa es la definición de oración entonces. Un átomo sintáctico, una unidad sintácticamente independiente. Ok, gracias, profe. Nada, Estefanía. Y para terminar, voy a introducir otro término del que hemos hablado bastante hasta el momento, que es el término palabra. Ahora sí que le vamos a dar una definición sintáctica, una definición gramatical a la palabra. Muy sencillo. Una palabra es la unidad mínima que establece una relación sintáctica. Vamos a entender entonces como palabra todo aquello, perdón, la mínima unidad que puede ser núcleo o modificador de algo. Entonces, aquí llegué, es una palabra, porque es un modificador mínimo de i. Salí también es una palabra porque es un modificador mínimo de i. Y es una palabra porque es un núcleo mínimo y no es analizable en elementos sintácticamente más simples. El regalo, acá arriba en la niña agarró el regalo, no es una palabra porque puede ser analizado en elementos sintácticos más simples. Si se fijan, el regalo está subordinado a agarró. Cumple con una de las condiciones de la palabra, el tener una relación sintáctica, pero no es mínimo. Está conformado a su vez por dos elementos sintácticos que son el y regalo, que a su vez tienen relaciones sintácticas entre sí. Pero el sí es una palabra, y regalo también es una palabra, porque ambas tienen relaciones sintácticas, en una es un núcleo y el otro es un modificador, pero no pueden ser analizadas en otras unidades más simples que a su vez tengan relaciones sintácticas. Entonces, esta así como que se opone a oración, en un cierto sentido, ¿no? Si la oración era el átomo sintáctico, una unidad con independencia sintáctica, la palabra es la mínima unidad, y es importante recalcarlo de mínimo, que puede establecer una relación sintáctica, que puede ser núcleo o modificador con respecto a algo. Bien, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. El viernes tendremos nuestra última clase, que vamos a profundizar un poquito en esto, en estas últimas definiciones, y vamos a hacer algunos ejercicios también para prepararnos para nuestra última prueba. Que tengan un excelente resto de semana, les dejo un fuerte abrazo. Esta clase también va a quedar grabada como siempre, y nos vemos este viernes. Abrazos para todos. Besos de la acuarela. Chao, profe, gracias. Gracias.